Hola, ¿cómo les va? Hoy les traigo el capítulo 2 de qué hubiera pasado si Goku caía en Nanatsu no Taizai. Ninguno de los animes me pertenecen, solo a la historia. Primeramente quería agradecer a los que se suscribieron y dieron like. Dejen en los comentarios qué les parece la historia. Sin nada más que decir, empecemos. Kakaroto le diría a Meliodas que le muestre qué resultados había tenido en su entrenamiento. Meliodas diría que esperaba una buena pelea y que no lo decepcionara lanzándose al ataque, donde Kakaroto lo esquivaría con facilidad, mandando a volar al demonio. Seguidamente se lanzaría al ataque, dándole golpes de lleno. Meliodas empezaría a contraatacar, viéndose un increíble intercambio de golpes, separándose donde estos dirían que era hora de ir en serio. Meliodas se vería envuelto de oscuridad, accediendo al modo asalto. Kakaroto diría que esa era una forma muy interesante, pero que eso no era nada comparada con su transformación, donde empezaría a liberar su energía levantando una corrida de humo, donde se sentiría un poder extraordinario. El rey demonio diría que ese poder rivalizaba con su 40%. Nota: haré que Goku baje su nivel de poder para que la pelea sea más interesante. Vería a Kakaroto en una forma imponente, donde Meliodas le diría qué forma era esa. Kakaroto le diría que solo él podía acceder a este poder. Meliodas intentaría decir unas palabras, pero sería sorprendido con un golpe que lo mandaría a volar, seguido de un golpe de martillo que haría que este caiga. Mente de Meliodas: maldición, es más fuerte de lo que pensé. Si no hago algo, me volverá a ganar. Bien, supongo que tendré que usar este poder. Donde se vería a Meliodas adoptando una nueva forma. Esta se parecería a la transformación de Chandler y Kyuzaka. A lo lejos Chandler estaría sonriendo debido a que el poder que desprendía era gigantesco. El rey demonio estaría sorprendido por el poder de sus hijos. Meliodas diría que ahora sí iría en serio, lanzándose a una gran velocidad, donde se vería como chocaban puños. Meliodas diría: mil cortes divinos. Kakaroto sería impactado por este ataque, pero no le causaría gran daño. Meliodas se sorprendería al ver cómo sus heridas iban sanando de manera rápida, donde le preguntaría cómo es que la oscuridad le curaba de esa manera. Kakaroto diría que era gracias a su entrenamiento, debido a que constantemente se regeneraba y que entrenamiento había tenía lanzándose al ataque, donde trataría de cortarlo pero sería esquivado, recibiendo un corte, preguntándose con qué le había cortado, viendo que en la mano de su hermano se encontraba una guadaña. No dándole importancia a este, empezaría a cargar un ataque con su oscuridad, lanzándolo. Kakaroto haría lo mismo, lanzando su clásico ataque, el Kame Kame. A los ataques chocarían, pero la diferencia de poder era notoria. Kakaroto tenía la ventaja. Meliodas estaría sorprendido y pensaría que su entrenamiento no había servido de nada, recibiendo el ataque de lleno, donde este caería derrotado. Kakaroto se acercaría donde su hermano, diciéndole que su poder había aumentado de gran manera y que esperaba que para la siguiente pelea este se hiciera más fuerte. Meliodas le diría que así sería, quedando inconsciente. Su padre se acercaría y lo felicitaría por la pelea que tuvieron, diciendo que lleve a su hermano a uno de los cuartos para que se recupere. Kakaroto dejaría a su hermano para que se recupere y hablaría con su padre. Este le preguntaría que si ese era todo el poder que tenía. Kakaroto le diría que si su padre le diría que una guerra entre clanes estaba por hijo sea tan poderoso y que con su ayuda y la de su hermano no habría problemas en ganar la guerra. Kakaroto le diría que cuál era el motivo de la guerra. Su padre diría que el clan de las diosas se habría aliado con las demás razas con el fin de exterminar a la raza demoníaca. Kakaroto diría que cuando empezaría dicha guerra. Su padre diría que dentro de unos meses, y que necesitaba que él y su hermano Zeldris tendrían que buscar guerreros fuertes de la raza demoníaca lo antes posible y entrenarlos. Kakaroto diría que lo hará marchándose de ese lugar, yendo donde su hermano menor, diciéndole lo que su padre le había dicho. Zeldris diría que no había tiempo que perder yendo a buscar a los guerreros. Pasó una semana donde ya tendrían a los que conformarían a la élite de los demonios, siendo estos de la historia original. El rey demonio les diría que era un gusto conocerlos y esperaba que no lo decepcionaran. Meliodas diría que eran muy débiles, donde uno de ellos se molestaría poniéndose al frente de este, donde sería mandado a volar, viéndose a Galán con varias heridas en su cuerpo. Meliodas diría
diría que mejor se calmará si ellos recibirían un entrenamiento de su hermano Meliodas. Se sorprendería diciendo que en ese caso estaba bien donde todos se marcharían. Meliodas y Celdris estarían viendo cómo su hermano les enseñaba a manejar su oscuridad, donde se acercarían a él preguntándole si podían entrenar con ellos, donde este diría que si pasaron 3 meses donde el poder de los demonios se había incrementado yendo donde el rey demonio, al llegar este les diría que ellos serán conocidos como los 10 mandamientos, donde Kakaroto sería su líder, pero este rechazaría ese título debido a que él no era de pelear en grupo y que mejor su hermano Meliodas sea su líder. Su padre diría que estaba bien nombrando a Meliodas como el líder de los mandamientos, donde estos recibirían sus mandamientos a excepción de Kakaroto y Celdris, debido a que Kakaroto no necesitaba más poder y Celdris anteriormente habría dicho que no necesitaba de esos mandamientos. Todos se retirarían a descansar, donde los hermanos se estaría preguntando cuándo será el inicio de dicha guerra y si habría oponentes que rivalicen con su poder. Mientras tanto, en la base de las diosas se vería una imponente figura de una mujer. Esta sería que la guerra empezaría en un mes y que se preparan debido a que recordaba que habían nacido prodigios en la raza demoníaca, donde se vería a 4 guerreros. La deidad suprema les diría que era mejor que entrenen, pero uno de ellos diría que no era necesario debido a que no creía que los demonios fueran tan poderosos, pero la deidad le diría que se callara y que obedezca, donde todos dirían que cumplirían con la orden. Marchándose, uno de ellos hablaría diciendo que podían ir a la tierra santa de las druidas, debido a que ahí había un lugar para entrenar, donde se marcharían a ese lugar. Pasaría una semana donde el rey demonio les habría ordenado ir a las aldeas más cercanas con el fin de destruirlas para que su territorio se expanda, donde sus hijos aceptarían. Marchándose, Meliodas diría que cada quien vaya a una aldea diferente para que el trabajo sea más fácil, donde estos aceptarían. Dejando el lugar, se vería a un guerrero en los cielos cargando un ataque de energía. Este sería Kakaroto, que tenía pensado destruir la aldea sin llamar la atención, mientras que sus hermanos mataban a las personas que habitaban dichas de las diosas, preguntando que por qué habían matado a los habitantes de la aldea, donde Kakaroto diría que eran órdenes del rey demonio, a lo que le dirían que entonces él era un sucio demonio. Kakaroto diría que así era, dándoles una sonrisa sádica. Las diosas al ver eso se molestarían diciéndoles que él moriría en este lugar, donde se lanzarían al ataque, pero no tuvieron tiempo de reaccionar debido a que habían sido cortadas por la mitad seguido de un ataque que las desintegraría. Kakaroto y sus hermanos seguirían destruyendo más aldeas topándose a diosas, pero no serían problema para los demonios. Al finalizar se marcharían de regreso, dándole el informe a su padre, donde este estaría complacido, diciéndoles que el día de mañana irían a la tierra de los magos, debido que escuchó que uno de sus habitantes contaba con magia infinita y que sería de mucha utilidad para la raza demonio en la guerra santa, y que si veían algún integrante de la raza de las diosas las mataran, donde sus hijos dirían que estaba bien y que partirían mañana en la mañana. Retirándose del lugar a la mañana siguiente, se vería a 3 demonios dirigiéndose a un lugar desconocido, donde al llegar Clan, donde les preguntaría qué hacían en este lugar. Meliodas dirían que el rey demonio quería ver a la persona que poseía magia ilimitada y hacer un trato con esa persona. El líder diría que en este lugar no había dicha persona. Kakaroto diría que era mejor que dijera la verdad, debido a que no les gustaba esperar, donde saldría una niña diciendo que ella era la que poseía la magia infinita y que le interesaba saber qué era lo que el rey demonio le tenía que decir, diciéndole a su padre que no pasaría nada malo y que regresaría en poco tiempo. Su padre asentiría, dejando que su hija se marche. Kakaroto diría que los siguiera entendiendo vuelo, pero en la mitad del viaje serían interceptados por 4 guerreros, haciéndose llamar los 4 arcángeles, donde les dirían que la deidad suprema quería hacerle una propuesta a la niña que poseía la magia infinita. Meliodas diría que la deidad suprema se quedaría con las ganas de tener a dicha niña en su alianza, pero la niña diría que le interesaba ambas ofertas y vería cuál era mejor, a lo que les diría que primero irían donde el rey demonio y que aceptarían de mala gana, donde todos se marcharían al reino demonio.
demoníaco. Al llegar la niña ya conocida como Merlín, entraría mientras que todos esperaban afuera. El rey demonio le diría que era un gusto conocerla, donde Merlín le diría que igualmente y quería saber cuál era el trato que tenía para ella, donde el rey demonio le diría que le daría el conocimiento de los hechizos oscuros de su raza, y que podría experimentar en este lugar tanto como desee. Merlín le diría que ya sabrá que la deidad suprema también tenía una oferta, a lo que le diría que escucharía su oferta y que el día de mañana diría su respuesta. El rey demonio aceptaría. Merlín se marcharía del lugar, diciéndoles que ahora iría donde la deidad suprema, donde Kakaroto diría que él iría con ellos para que no intenten nada raro, donde estos dirían que no les importaba Meliodas y Zeldris decidirían quedarse ya que no estaban tan interesados. Luego de un largo viaje que duraría casi todo el día debido a que la niña no era tan veloz en su vuelo, retrasaría el viaje, llegando al lugar donde Merlín entraría al lugar. La deidad suprema la era su oferta, lo que la deidad suprema le diría que le daría conocimientos de hechizos de su clan junto con una inmunidad sobre los mandamientos. Merlín le diría que lo pensaría y que mañana tendría una respuesta. La deidad aceptaría. Merlín se retiraría de dicho lugar. Al salir vería como el demonio estaba alejado de los arcángeles, donde les diría que mañana daría su respuesta y que ahora se iría a casa, donde todos aceptarían, retirándose y dejando a la niña sola, donde se dirigiría donde su padre, contándole todo, mientras que Kakaroto usaría su máxima velocidad para llegar más rápido ya que estaba anocheciendo, donde llegaría en unos instantes, dirigiéndose a su habitación. Al pasar la noche los hermanos estarían entrenando a los mandamientos, pasando el día. Al anochecer el rey demonio mandaría a llamar a sus hijos, diciéndoles que la niña los había engañado y que fueran donde la niña para matarla, donde aceptaría marchándose. En esta ocasión los mandamientos los acompañarían debido que sería su primera misión. Al llegar preguntarían por la niña, pero nadie sabía nadie de ella, pensando que la estaban escondiendo. Meliodas diría que mataran a todos los habitantes de la aldea, donde aceptarían los hermanos. Como los arcángeles se aproximaban donde Kakaroto les preguntaría qué demonios querían, donde uno de ellos hablaría diciendo que estaban en busca de la niña debido a que engañó a la deidad suprema, donde Meliodas se reiría diciendo que habían llegado tarde ya que la niña no estaba ya no quedando nada de la aldea. El arcángel conocido como Mael diría que era típico de los demonios destruir todo a su paso, pero no tendría tiempo de reaccionar debido a un ataque, mandando muy lejos a los arcángeles. Kakaroto diría que eran basura que solo estorbaban, mandando a llamar a los demonios, lanzando un ataque de energía destruyendo toda la aldea, marchándose mientras que los arcángeles habrían caído con heridas graves, dirigiéndose a su base donde contarían todo. Mael diría que la próxima vez que viera a ese demonio lo mataría, mientras que el rey demonio preguntaría qué había pasado con la niña, donde le dirían que desapareció. El rey demonio diría que ya la encontrarán y que mejor se fueran a descansar y que tomen lo que queda de tiempo como un descanso ya que la guerra ya iba a comenzar, donde aceptarían los hermanos, tomarían rumbos diferentes para tomar su descanso. Kakaroto se dirigiría a llegar, vería que no había personas cerca y que era un lugar hermoso donde este recordaría todo lo que había pasado antes de llegar a este lugar, diciendo que no tenía tiempo que perder, poniéndose a meditar para liberar todo el poder que tenía. Sin darse cuenta pasarían días donde trataría de recuperar su poder, pero lo único que lograría sería recuperar recuerdos de cuando era bebé, viendo cómo sus padres lo habrían enviado a la tierra para que se salvara de la explosión. Algo habría cambiado en Kakaroto, sentía como su sangre le pedía que destruya todo a su paso, recordando que su maestro una vez le dijo que él era muy salvaje, pero después de un golpe a la cabeza dejó de serlo. Kakaroto diría que después de acabar con esta guerra seguiría con su objetivo, a lo que estaría descansando, pero sentía que alguien lo observaba diciendo que era mejor que saliera de donde si no quería morir, donde una mujer saldría diciendo que era raro ver al hijo del rey demonio en estos lugares. Fin del capítulo. Agradezco a los que se suscribieron, dieron like y comentaron en el anterior video. No olviden activar la campanita para que cuando en saberlo